vida junto al pueblo. Jaime Hurtado González, diputado nacional por el Movimiento Popular Democrático, partido de izquierda, fue un hombre que nació del pueblo y vivió junto a él, pero su trabajo a lo largo de su vida lo llevaron a no ser aprobado por todos. Aquí observaremos algo de su vida, su trayectoria y su trágico final. Yo siempre pensé que Jaime llegaría a los 100 años. En el estudio, uno de los rincones favoritos del líder asesinado, vibran sus discursos, como aquel de la campaña del 88 que hablaba de sus compañeros muertos. Oigo voces profundas de los héroes que combatieron y cayeron en este camino largo de la liberación nacional. Sí, me parece oír a Milton Reyes. Hurtado fue un extraordinario orador y como político fue consecuente con sus ideas hasta el día de su muerte. Fue un destacado deportista, seleccionado de básquet por el Guayas y campeón nacional de atletismo con un récord en salto triple. En la vieja casona inició su carrera política vinculado al Partido Comunista Leninista del Ecuador. En 1978 formó el Movimiento Popular Democrático para participar en las elecciones como candidato a la vicepresidencia de la República. En el 79 ganó una curul de diputado nacional y en el 88 fue candidato de la hasta entonces imposible alianza de la izquierda ecuatoriana. En 1998 corre por la Diputación Nacional que ganó y ejercía hasta el día de su muerte. Hurtado, sin embargo, seguía siendo un protagonista de la vida parlamentaria y de las protestas callejeras en las que habitualmente participa el MPD. El 17 de febrero fue asesinado. Un día después el gobierno presentó a presuntos cómplices del crimen que habría sido planeado por paramilitares colombianos. A mí me parece una forma bastante descabellada que Jaime se lo quiera vincular con las guerrillas colombianas. Imposible. ¿En qué momento se lo invitan a que vaya a ayudar, digamos, a la paz? A que se entre en paz entre el gobierno y las guerrillas? Pero ocurre que ahora Jaime resulta ser mentalizador, fomentador de una guerrilla colombiana. Eso no es así. Por lo que yo rechazo sinceramente y muy enérgicamente que se lo haya vinculado a mi marido con esto. Fue más grande, me parece, la indignación que sentí en ese momento que el dolor que estaba sintiendo. Estaban agrediendo la memoria de mi padre en ese momento. Estaban desconociendo toda una vida de actividad política democrática, desconociendo toda una vida de educación política a través del partido que me ayudó a formar. Estaban desconociendo, en definitiva, a Jaime Hurtado como lo que era, un gran político. Los miembros de la familia dicen que sectores de la sociedad libres de toda sospecha deben conformar una comisión que investigue a fondo el crimen para dar con los culpables y someterlos a la justicia. Y empezar por aclarar la muerte de Michel Oña, uno de los involucrados que trabajaba en el Congreso para el diputado Lorenzo Sá. Al que lo asesinan después, ¿por qué no lo cogieron vivo? A fin de que ese hombre nos dé una pista de qué fue lo que verdaderamente ocurrió, qué es lo que pasó. Eso se debió haber hecho, no matarlo. ¿Por qué lo mataron? Si era un tipo, para saber por lo menos las causas por las cuales él estaba incluido en esta patraña, en este complot, se puede decir, pues era una pieza clave. Y yo creo que tenían que haberlo cogido vivo. El Ecuador entero le debe a Jaime Hurtado González, una de las figuras políticas más destacadas de las últimas décadas, un homenaje. Que su sangre sirva para que seamos cada día mejores. Para que cada día más la realidad se parezca, siquiera un poquito, a los sueños que él tuvo. En esos días el Ecuador enfrentó una importante acción de protesta de los sectores de oposición al gobierno, que había sido respondida por las fuerzas de represión del Estado al punto de haber acusado al partido de Jaime Hurtado de vinculaciones con sectores armados, como el Grupo de Combatientes Populares, que nunca fueron comprobados. Y el mismo diputado nacional Hurtado había sido atropellado en su inmunidad parlamentaria, pocos días antes en la ciudad de Guayaquil, en un mitin de protesta por las medidas gubernamentales. Hace pocos días fue detenido momentáneamente porque, según dijo la policía, se encontraba armado mientras desfilaba en las violentas manifestaciones del 5 de febrero pasado. ¿Qué pasa? Ya no se puede hablar de
marcha pacífica cuando salen armados los padres de la patria. En una de sus múltiples facetas humanas, Jaime Hurtado había estado dedicado a la defensa de los derechos humanos. Por este motivo, y como parte de la Comisión de Derechos Humanos del Congreso Nacional, visitó a los detenidos por el estado de emergencia en la provincia del Guayas. Habíamos convenido con los miembros, hablo incluso con el presidente de la comisión, Rolando Vera, que hoy día venía con nosotros para ir a visitar a los detenidos y también visitar al presidente de la Corte Superior para saber cuál es la situación jurídica de cada uno de los detenidos. Días previos a su asesinato, anunció en el Congreso Nacional tener pruebas de vínculos entre altos funcionarios del gobierno de Yamil Maguad y el narcotráfico, y de hecho solicitó documentación a través del Congreso Nacional. Como parte de este ambiente, un grupo especial de la Policía Nacional realizó un cateo a las oficinas del MPD en el Congreso Nacional, con el pretexto de buscar armas y material subversivo, sin encontrar nada de eso en el lugar, tal como lo registró un video de un programa de televisión local. Más tarde, dentro y fuera, pudo grabar en exclusiva cómo se hizo una requisa en las propias oficinas del Movimiento Popular Democrático, inclusive la del abogado Jaime Hurtado González, pero no se encontró absolutamente nada. Siempre los discursos del abogado Hurtado en el Congreso Nacional fueron un llamado a la igualdad y al respeto al pueblo, así como a los más pobres del país. A los que pagan agua potable sin recibir agua potable por tubería, ¿a eso es que se trata de beneficiar? No. La situación insostenible que se vivía en el país exigió una vez más que Jaime Hurtado se pronunciara. La mañana del 17 de febrero de 1999, minutos antes de abordar un avión que lo llevaría a Quito para asistir a una reunión del Parlamento, efectuó las que serían sus últimas declaraciones. Horas más tarde sería asesinado. De reformas que nos permitan elementos suficientes para combatir de mejor manera a los corruptos, para que no prescriban las acciones y las penas derivadas de delitos de corrupción, para que ese estilo de siempre frontal, denunciando al gobierno de Cuba, atacando a la oligarquía, a veces atropellado las palabras, para que el miércoles de segunda Jaime Hurtado González daba sus últimas declaraciones en el aeropuerto Simón Bolívar en la ciudad de Guayaquil. Así tomaría un vuelo, no se lo llevaría a la ciudad de Quito, sino a un escalofriante y violento encuentro con la muerte. Hacía aproximadamente las 13 horas salió del recinto legislativo en compañía de su diputado alterno Pablo Tapia y su asistente personal Wellington Borja. Frente a la Corte Suprema de Justicia, a una cuadra del Palacio Legislativo y diagonal a un puesto de auxilio inmediato de la Policía Nacional, muy cerca de otras dependencias de la misma institución, fueron interceptados por uno o varios sujetos, quienes los abatieron con disparos de suma precisión. Los policías de la Corte Suprema de Justicia, que se encontraban a menos de 100 metros de la escena del crimen y que siempre estaban muy bien equipados, no hicieron mayor esfuerzo por perseguir a los asesinos. Los criminales pudieron entonces huir sin mayores dificultades, por medio de una calle por demás transitada a una hora de mucho tráfico peatonal y vehicular. La tarea de auxiliar a las víctimas, asombrosamente, quedó en manos de los transeúntes, quienes no pudieron hacer mayor cosa a pesar de hallarse un hospital a menos de 500 metros del lugar donde se encontraban las víctimas. Él o los asesinos abandonaron la escena del crimen en un automóvil Suzuki Forza, al que abandonarían en las cercanías de las embajadas norteamericana y francesa, y a una cuadra del grupo de tránsito de Pichincha, o también conocida como Unidad de Vigilancia Centro Oriente de la Policía Nacional. Cerca de las 15 horas, ante la desesperanza y el coraje de los partidarios y amigos que se habían reunido en gran número a las afueras del Hospital Eugenio Espejo, Jaime Hurtado dejaba de existir. Había fallecido poco tiempo atrás. Sus acompañantes, Pablo Tapia y Wellington Borja, murieron de contado. El Congreso Nacional, recinto que escuchó sus últimos discursos, fue el escenario de su despedida de la capital de la República.